Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 108 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de Asia en general, y mucho más la historia particular de sus países, de China, Japón, la India, Tailandia, etc., siempre ha estado y sigue estando bastante discriminada, bastante apartada digamos, en la sociedad española y también en la sociedad europea. Prueba de ello es, por ejemplo, en los planes académicos que siguen vigentes, ¿no? En las carreras de historia de nuestro país. Yo estudié la carrera de historia no hace mucho, bueno, no hace mucho, la terminé hace unos 7 años y puedo decir que en toda la carrera no había ni siquiera una asignatura opcional de optativa, ¿no? De historia de Asia en general o de historia de algún país en particular. Y me parece que esto es una deficiencia muy importante que apunta, ¿no?, a ese eurocentrismo que sigue existiendo hoy en día. Y bueno, puestos a combatir desde este podcast, desde este programa, este eurocentrismo que nos lleva a desconocer los grandes hechos históricos que han sucedido en Asia, hoy he querido grabar un programa sobre una de las figuras más importantes de toda la historia universal de China. Una figura que definió por completo el siglo XX en China y que pues no tiene nada que envidiar a los grandes tiranos y a los grandes asesinos que se dieron en la historia de Europa y sobre todo en la más reciente. Por supuesto, estoy hablando de Mao Zedong, un líder chino que da para mucho que hablar y que vamos a tener que sacarle mucha amiga a este programa. Por supuesto, no podía hacer este programa con otra persona que con un gran profesional para que nos hable bien de él. Él es Carlos González, doctor en Historia Contemporánea y divulgador histórico en su canal de YouTube Historia en Comentarios. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, Oscar, muchas gracias. Encantado de estar aquí en tu programa número 108 ya, que hay que felicitarte en primer lugar por eso y también por animarte a hacer un programa sobre efectivamente una historia tan desconocida muchas veces como es la historia de Asia. En este caso concreto, quizá China efectivamente es más conocida por nosotros, pero bueno, hay países sobre los que no tenemos ni la menor idea de su historia, ya no contemporánea, sino ya si nos vamos más para atrás, mucho menos. Entonces, bueno. Es un lujo estar aquí. Gracias por dar esta oportunidad a la historia de China y a mí también por invitarme y animo a seguir adelante con este programa, que yo lo escucho cada vez que sacas un nuevo podcast y disfruto mucho y aprendo mucho. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Y por supuesto, cualquier persona que no te haya conocido todavía debería seguirte en tu canal de YouTube Historia en Comentarios, porque allí no solo se hacen muy buenos vídeos, sino que desde hace mucho tiempo, pues combates, ¿no?, este eurocentrismo del que he hablado y tienes vídeos de historia de Asia, tienes vídeos de historia de China, de Japón, de Vietnam, o sea, es un lujo que pocas veces se ve en la divulgación histórica en español. Sí, bueno, todo esto viene esos vídeos que dices. Yo estoy impartiendo hasta este año pasado una historia de las relaciones internacionales en la universidad, en el Máster de Estudios Asiáticos de la Universidad de Valladolid, y a partir de ahí, como estás impartiendo la materia y tienes un canal de YouTube, pues irse sacando países. Tengo la historia, como tú has dicho, de China entera, desde las dinastías antiguas hasta Xi Jinping. Tengo también la de Japón en esa línea y efectivamente voy sacando poco a poco vídeos de Vietnam, Corea, Tailandia. Y esa es mi intención, porque me parece una historia apasionante y por otro lado muy desconocida. Mm. Y precisamente la historia, ¿no?, del personaje que vamos a abordar hoy también es bastante desconocida, a pesar de todas las cosas que hizo, ¿no? Que tiene una escala pues totalmente terrorífica. Pero yo siempre, ¿no?, cuando hablamos, ¿no?, de grandes líderes, ¿no?, para mal de la historia, siempre pienso, oye, ¿y cómo serían de niños? ¿Cómo sería Hitler de niño? De Stalin de niño? ¿Cómo eran esos líderes de niño? Entonces, yo creo que la primera pregunta
eh, que quería hacerte, ¿no? Es si conocemos brevemente o profundamente cómo fue esa infancia y adolescencia de Mao Zedong en China. Bueno, a la hora de hablar de la juventud, de la infancia de Mao, hay que tener en cuenta, hay que diferenciar lo que sería la leyenda dorada de Mao y la realidad. Pasa con otros personajes también del siglo XX. Tú has comentado hace un momento Stalin, Hitler. El caso de Hitler es muy claro. Hitler en Mein Kampf te cuenta su historia, su juventud, su trabajo, que luego realmente, cuando vamos a los datos históricos reales, no se corresponde con esa leyenda dorada que él elabora sobre sí mismo. Con Mao pasa algo parecido, es decir, Mao la leyenda dorada es un agricultor que se hace a sí mismo, trabaja y luego efectivamente entra en el Partido Comunista, todo lo que hemos comentado, ¿verdad? Pero al final la realidad es que Mao pertenecía a una familia de agricultores, cierto, pero una familia de agricultores medianamente acomodada. Es decir, Mao jamás se dedicó a trabajar la tierra de manera diaria. Sus padres sí, pero también tenían trabajadores que trabajaban para ellos, no eran una familia de agricultores pobres. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso porque a veces el personaje, la historia que se quiere crear del personaje es muy distinta a la real. Luego, a partir de ahí, la biografía de Mao hay que entenderla en lo que es la biografía de China, por decirlo así, la historia de China en el siglo, principios del siglo XX, incluso finales del XIX, con una dinastía reinante, la dinastía Qing, que está en decadencia, el último emperador, Puyi, con toda la cuestión de la revolución Xinhai, el movimiento republicano, bueno, pues Mao es un joven en ese momento que vive todo eso y que bebe todo eso. Es decir, Mao lo que está viviendo es unas circunstancias revolucionarias en su propio país y eso le afecta. Entra en contacto con movimientos revolucionarios de su época y progresivamente, sobre todo a partir del triunfo de la revolución soviética en la antigua Rusia zarista, Mao entra en contacto con el marxismo-leninismo y a partir de ahí pues ya se funda el Partido Comunista en 1922, donde él va a ser uno de los líderes fundamentales. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, Mao no es como otros líderes del Partido Comunista, como podría ser pues Zhou Enlai, que estudian en el extranjero, viajan por Europa. Mao es un personaje que sale muy poco de China, no estudia afuera, por lo tanto, cuando analicemos, que llegará el momento más adelante, supongo, el podcast, las diferencias entre unos personajes, por ejemplo, Deng Xiaoping y Mao, pues hay que tener muy en cuenta esta circunstancia biográfica, es decir, Mao viene del mundo agrario, aunque es una familia acomodada, no es un hombre del mundo urbano, no es un hombre que haya ido a estudiar fuera, en cambio otros personajes de la Revolución y del Partido Comunista sí. Entonces, bueno, eso seguramente irá saliendo a lo largo de este podcast, pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, bueno, en el fondo la juventud es una juventud bastante cercana a lo que es la evolución histórica del país, que es verdad que entra en ebullición a partir de la fundación del Partido Comunista, como decía antes, en 1922, que ya va a marcar de manera determinante toda la vida de Mao, claro. Hmm. Esa fecha clave que has mencionado, 1922, para que nos hagamos una idea, ahí Mao tenía 28 o 29 años porque él nació en 1893, así que eso, tenía 28 o 29 años en ese momento. ¿Y cómo fue ese inicio de la actividad política en esa década de los años 20? Porque, por lo que tengo entendido, pues la Guerra Civil China empezó en 1927, así que ahí tenemos como 5 años de actividad, ¿no?, del Partido Comunista sin en el contexto de la guerra civil. Bueno, ahí lo que sucede es una cosa que se puede rastrear en otros países de Asia, como puede ser, por ejemplo, Vietnam, como puede ser Mongolia o como puede ser incluso Tailandia, aunque Tailandia es verdad que es un caso un poco distinto. Y es que pasamos de una circunstancia, es decir, que llegan los occidentales, época del imperialismo, me estoy yendo un poco para atrás, y se ve que el modelo asiático en ese momento no funciona y se trata de imitar a las democracias liberales occidentales y en China en concreto nace el Kuomintang, el partido de Su Yat-sen, que luego va a llegar Chiang Kai-shek, es un partido, bueno, tiene unos elementos socialistas, eso no hay que negarlo en ningún caso, pero tiene unos elementos democráticos, liberales, capitalistas. Entonces, ese partido republicano, ese Kuomintang, es en gran medida el que hace la revolución Xinhai que decía antes de 1911-1912, no recibe un apoyo occidental como ellos esperaban, se produce por tanto una circunstancia en la que los propios republicanos chinos se sienten traicionados por Occidente y justo cuando se produce ese fenómeno de hemos sido traicionados,
los occidentales no nos van a apoyar en nuestro proceso democratizador, lo que tenemos es que justo estalla la revolución comunista en la Unión Soviética. Entonces, todos esos partidos nacionalistas, democráticos, liberales, asiáticos, empiezan a simpatizar con el mundo comunista, en concreto con el partido bolchevique de la Unión Soviética, con el Partido Comunista. Y ahí es cuando, curiosamente, el Kuomintang, que empieza a tener cada vez más peso en China, porque hay que tener en cuenta que China en ese momento no es una unidad. Hay señores de la guerra, hay un emperador que son Xi'an, que es, bueno, un general que se autoproclama emperador. O sea, está todo muy fragmentado, incluso hay ya desavenencias con Japón desde ese momento. En ese momento el Kuomintang cada vez empieza a ganar desde Cantón, que es donde tiene la capital, más poder, más poder, más poder, y en un momento determinado se produce una alianza entre el naciente Partido Comunista de Mao y el Kuomintang de Sun Yat-sen y de Chiang Kai-shek. Hay un momento, curiosamente, porque luego se van a enfrentar, hay un momento de alianza entre el año 24 más o menos y el año 27, donde el Kuomintang, a base de prestigio, a base de fuerza militar y gracias a la propaganda y el peso que tiene el Partido Comunista entre la clase agraria y los estudiantes, consigue en 1927 hacerse con el poder. Entonces, en el año 27 lo que tenemos en China es que el Kuomintang, junto con el Partido Comunista, controla ya definitivamente por fin todo ese país que estaba dividido entre señores de la guerra y otro tipo de personajes que daban vueltas por China en ese momento, para que nos entendamos. Y claro, ahí hay una alianza. Es en el 27 cuando comunistas y Kuomintang se dan cuenta de que lo suyo en una alianza circunstancial, pues como la que podía ser, salvando las distancias lógicamente, entre norteamericanos, británicos y soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, que luego efectivamente estaban condenados a no entenderse. Pero en ese momento, Kuomintang y Partido Comunista de China tienen un buen entendimiento. Es en el año 27 cuando eso se rompe y empieza ya un enfrentamiento que va a llevar a la guerra civil que comentabas tú ahora. Pero son años en los que Mao, sin tocar poder, porque el poder lo tiene el Kuomintang, está colaborando con el partido que está en el poder. Hmm. Y precisamente ese es el tema que queríamos abordar ahora, la guerra civil china, porque esta es una guerra civil que duró, ¿no?, en global más de 20 años, entre 1927 y 1949, pero pausada, ¿no?, en medio por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿no?, distinguimos como dos etapas, entre 1927 y 1937, y después entre 1946, finalizada la Segunda Guerra Mundial, y 1949. Entonces, a lo mejor puedes contarnos qué tal fue la vida, ¿no?, y la carrera política de Mao Zedong en ese contexto de la Guerra Civil China durante estas décadas, antes de la Revolución, ¿no?, de 1949. Efectivamente, sí, ahí hay que distinguir, como bien has dicho tú, dos etapas muy claras dentro de la guerra civil. De hecho, hay colaboración de alguna manera en cuando Japón, que es la clave de toda esta historia, cuando Japón invade China en el año, o parte de China en el año 37, pues se produce incluso entre el 37 y el 45 una cierta colaboración otra vez entre los dos enemigos. Pero fuera de esa colaboración circunstancial, el resto de esos 22 años que has comentado están en constante enfrentamiento el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista de China, para que nos... Bueno, Taiwán es el heredero de alguna manera de toda esta historia, y el Partido Comunista de Mao. Claro, esas dos etapas, previa a la invasión japonesa y posterior, son muy distintas, porque en la primera de ellas, la que empieza en el año 27, el Partido Comunista es, aunque tiene aceptación social, sobre todo entre la clase agraria, es muy débil. Y el Kuomintang, el partido del gobierno, es mucho más fuerte que el Partido Comunista. Por lo tanto, los comunistas van al final a organizar una república comunista en Jiangxi, que es una región más o menos central de China. Durante unos años van a conseguir organizarse como si fuese, pues eso es una república soviética, pero enseguida el ejército del Kuomintang, mandado por Chiang Kai-shek, va a echarles de Jiangxi. La superioridad militar del Kuomintang es evidente en este momento. Y en el año 34 se va a producir todo el proceso que conocemos como la Larga Marcha, que es un proceso, a ver, fue una auténtica proeza, porque es miles y miles y miles de personas cruzando ríos que no son precisamente el río Duero, el río Tajo, el río Ebro. O sea, estamos hablando de ríos que en esta zona de Asia son muy caudalosos, muy largos, con corrientes muy fuertes. Pues cruzan ríos, cruzan cordilleras, cientos de miles de kilómetros, para llegar a una región un poco más al norte que se llama Yenan, donde consiguen establecer otra república
socialista, que esta sí que va a sobrevivir, no porque el Kuomintang no pueda acabar con ella, sino porque cuando la establecen es cuando empieza toda la cuestión de la aparición de los japoneses en las costas chinas, primero en Manchuria en el año 31 y luego ya posteriormente con la invasión de la zona de Nanjing, la matanza de Nanjing en esos años, que es un episodio, por cierto, muy poco conocido en Occidente y es uno de los grandes genocidios de la historia, vamos, de la historia de Asia, desde luego, pero es muy poco conocido. Entonces, es una etapa, por tanto, esta que va hasta el año 37, donde en definitiva el Partido Comunista de China es mucho más débil que el Kuomintang y prácticamente sobreviven siempre y cuando el Kuomintang no les ataque. En cuanto el ejército chino de la República China les ataca, tienen que huir y protagonizar un acontecimiento como la larga marcha, muy distinto a lo que viene después. Porque a partir del año 46, ya después de la guerra con China, las circunstancias han cambiado enormemente. Hay que tener en cuenta, por un lado, que por la resistencia contra Japón, el Partido Comunista se ha ido fortaleciendo, mientras que el Kuomintang se ha ido debilitando. Las bases territoriales del Kuomintang, por ejemplo, Nanjing, que era la capital, ha sido invadida por los japoneses. El gobierno está patas arriba, mientras que en el interior de China el Partido Comunista ha ganado muchos apoyos. Por otro lado, el Partido Comunista no es que solo haya ganado muchos apoyos, es que hay una superpotencia extranjera, que es la Unión Soviética, que en este momento apoya de manera decidida a China. Ya está empezando la Guerra Fría. Y la Unión Soviética no es la de 1918, 19, 20, es una Unión Soviética que ha ganado a la Alemania nazi y está en pleno apogeo en ese momento. Entonces, recibe mucho apoyo de la Unión Soviética, tiene mucho apoyo popular y el Kuomintang entre el 46 y el 49, aparte de estar todo patas arriba, comete muchos errores, tanto militares como políticos. El Kuomintang va a cometer un gran error, que esto hay que entender la historia milenaria de China para darse cuenta, y es que se va a convertir en un gobierno conocido por su corrupción. ¿Eran muy corruptos? Pues la verdad es que sí, ¿vale? Los distintos gobernantes provinciales del Kuomintang cayeron en prácticas de corrupción durante estos años que les perjudicaron mucho, pero sobre todo el Partido Comunista supo potenciar esa corrupción como propaganda, porque hay una cosa muy típica en la historia de China, como os decía, que es el gobernante corrupto debe caer. El gobernante corrupto tarde o temprano cae. Y eso viene desde la dinastía Xia, o sea, que estamos hablando, nos estamos yendo antes de Cristo, 700, 800 años antes de Cristo. Entonces, eso en la mentalidad china está muy claro. Y de repente el Kuomintang cae en esa práctica y el propio pueblo chino apoya de manera decidida al Partido Comunista. O sea, luego el Partido Comunista con el tiempo va a ir perdiendo protagonismo y popularidad, pero en este momento son tremendamente populares, en los años 46, 47, 48. Por esa serie de errores y por ese fortalecimiento del Partido Comunista, el apoyo a la Unión Soviética, pues en el año 49 tenemos a Mao proclamando la República Popular de China y a Chiang Kai-shek cogiendo un barco para irse a Taiwán porque han perdido la guerra. Mm. Y ese año fundamental en la historia contemporánea de China, ese año 1949, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa programación y el inicio de la República Popular China de Mao Zedong? Bueno, hay que tener en cuenta, yo diría, tres cosas, ¿vale? En primer lugar, una cuestión que va a ir saliendo en las siguientes preguntas, yo creo, que es que Mao programa la evolución histórica de China, lo que él quiere hacer para su propia vida. Esto es muy curioso porque podemos pensar en personajes históricos como Julio César que piensan un sucesor y piensan lo que lo que puede venir después de él y tantos otros. En cambio, Mao lo que él quiere hacer de China lo quiere hacer en su vida. Y claro, Mao ya cuando toma el poder en el 49 ya es una persona de cierta edad. Entonces, no hay tiempo material para hacer todo lo que quiere. Y eso va a hacer que quiere ir más rápido y esa rapidez que pretende dar a sus actos y a su país va a hacer que caigan muchos errores. Ya hablaremos luego del gran salto adelante, pero va en esta línea. Es decir, una persona que en vida quiere hacer todo lo que realmente harían falta 3 o 4 vidas para hacer. Y eso le hace caer, ya digo, muchos errores. Entonces, por un lado estaría esa mentalidad de Mao, que es el gran timonel, el gran líder, no es el único líder del Partido Comunista, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo es cómo se organizan, ¿vale? Ellos hacen una convención, un programa político, organizan, pues como los regímenes comunistas de siempre, ¿no? El Politburó, se organizan también territorialmente, organizan una serie de campañas para acabar con la disidencia, con los enemigos del régimen. Ese es el segundo punto, ¿no? El tercer asunto es la importancia que tiene Moscú en todo esto.
el primer viaje que hace Mao, una vez que toma el poder, es a ir a Moscú a ver a Stalin. Pide ayuda tecnológica, pide ayuda económica, que se le va a dar, a precio de oro, por cierto, porque los soviéticos van a sacar mucho partido económico de todo esto. Pero ahí hay un elemento que a mí me parece fundamental y es que para Mao el modelo stalinista es el modelo a seguir. Y eso se va a ir aplicando mientras él tenga el poder paso a paso. Y cuando Stalin caiga y en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev y sus compañeros condenen los crímenes de Stalin contra el partido, ahí es cuando Mao y la China comunista va a experimentar la primera ruptura con Moscú, que luego va a ir a más. Pero en ese momento se produce el primer corte porque Mao sigue las directrices del modelo stalinista. Y es lo primero que van a hacer desde el punto de vista político, pero también económico, social. O sea, eso se va a ir de alguna manera a otro ritmo y con otros modelos, pero se va a ir siguiendo en la China de los primeros años, hasta el 57 prácticamente. Mm. Yo, como decía, ¿no? Al principio de este podcast, creo que me uno al colectivo de la gente que escucha este programa al decir que soy un gran ignorante de la historia de China, tanto porque eso, no la di en la carrera, ni siquiera en una asignatura opcional, como por también, ¿no? Que es que no he tenido esa formación autodidacta. Pero partiendo de esa base de ignorancia, si hay dos hechos famosos e importantes que han repercutido, ¿no? de la historia de la China de Mao Zedong, son el gran salto adelante y la revolución cultural. Entonces, si quieres, podemos empezar a comentar este primero y ver qué fue el gran salto adelante y por qué salió tan mal la cosa. Bueno, para explicar el gran salto adelante, que es el gran fracaso de Mao, sin ninguna duda. De hecho, le va a hacer perder el poder, por lo menos el poder político, no el poder del ámbito propagandístico-cultural. Para hablar del salto adelante, hay que tener en cuenta que China había tenido previamente unos planes quinquenales a modelo soviético, con colectivizaciones en la tierra, vamos, en la agricultura, que habían salido medianamente bien para lo que era la economía china de la época. Hay que tener en cuenta que China llevaba 20 años de guerra civil con una invasión japonesa por medio, más una revolución previa, más una decadencia imperial. O sea, China llevaba un siglo perdido históricamente, un siglo catastrófico. Entonces, había salido medianamente bien, pero Mao no estaba contento y además los planes quinquenales estaban empezando a dar los primeros síntomas de agotamiento. Es decir, no se crecía tanto como se pensaba, incluso se temía que se cayera otra vez en una falta de crecimiento, en una recesión, en una pérdida de producción agraria y producción industrial. Claro, o sea, Mao en ese momento suelta una frase, Mao era muy de aforismos, y es que dice, los soviéticos durante un tiempo han estado caminando con un pie y les ha ido bien. Nosotros vamos a caminar con dos pies. Y entonces plantea lo siguiente, es un gran cambio en la agricultura, en el campo, y un gran cambio en la industria, sobre todo en la industria del acero. Mao tenía una obsesión que era superar al Reino Unido en producción de acero. Esto nos puede parecer curioso, porque lo es, pero bueno, hay que tener en cuenta que Mao es una persona que nace cuando el imperio británico es el gran imperio mundial. Entonces, superar en producción de acero, que es el gran producto de la segunda revolución industrial, a un país como el Reino Unido, pues para Mao es una obsesión y a eso va. Comete ahí varios errores, pero bueno, vamos a ir por partes. Lo primero es que en el campo acaba con las colectivizaciones y lo que hace es crear unas granjas comunales donde la tierra no es de nadie, los animales no son de nadie, donde las mujeres sobre todo trabajan la tierra y hay grandes guarderías y grandes comedores para quitar trabajo familiar a las mujeres y que puedan dedicarse más tiempo al campo. Claro, lo que hace es sacar a muchos hombres del campo para llevarlos a trabajar a la ciudad, a fábricas de producción industrial y de acero. Y al mismo tiempo los campesinos y los propios trabajadores urbanos, cuando llegan a casa, tienen pequeños hornillos para producir acero. Claro, todo esto en principio, a nivel de kilos de acero, efectivamente China produce mucho, pero es un acero de muy baja calidad, producido por gente que no es profesional de la materia, entonces al final es un auténtico desastre, ese acero no vale para nada, absolutamente para nada. El ámbito industrial, por lo tanto, es un fracaso. ¿Pero qué está pasando en el campo mientras? Lo que está pasando en el campo es que los agricultores, sabiendo que la tierra no es suya, pues cuando algo no es tuyo, pues le prestas menos cuidado a veces, ¿no? Entonces, la producción agraria desciende enormemente porque el esfuerzo que hace el agricultor y las agricultoras, porque la mayoría eran mujeres, es menor porque no están a gusto con el nuevo sistema
y no ven recompensado el trabajo que hacen. O sea, puedo trabajar menos y al final voy a tener lo mismo. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar más? Esta especie de manera sencilla de explicar lo que he tenido yo es más o menos lo que está pasando. Claro, a este desastre industrial y desastre agrario se une a que, según la teoría marxista-leninista y por supuesto la teoría de Mao, el marxismo, la teoría política económica nunca se confunde. Son los seres humanos los que fallan. Y sobre esa teoría, los gobernadores de las distintas provincias van pasando como resultado productivo resultados que no se están dando. Como se tendrían que estar dando estos resultados y no se están dando, algo está fallando por medio, no sabemos qué, pero yo voy a trasladar a Pekín que hemos producido tal cantidad de acero y tal cantidad de productos agrarios, cosa que era mentira. Entonces, al que organiza todo desde arriba, le llegan unos resultados que no cuadran para nada con la producción del país. Y eso lo que provoca es, aparte de un desastre industrial, una tremenda hambruna que se empieza a notar ya el primer año del Gran Salto Adelante. Y bueno, no es fácil saber cuánta gente murió por esta gran hambruna, porque primero porque China es un país muy grande, muy complicado, incluso hoy día no resulta fácil hacer un censo en la China interior, ¿vale? O sea, China es un país muy desarrollado hoy día, pero en la zona de la costa, en el interior de China hay de todo, ¿vale? Pero, claro, tampoco resulta fácil porque el propio Partido Comunista de China siempre ha tendido a ocultar determinados datos. Incluso los enemigos de Mao, como puede ser Xu Enlai o Liu Shaoqi, que luego hablaremos de ellos con la Revolución Cultural, tampoco se atrevieron a dar los datos reales. Hay autores que hablan de 30 millones de muertos, hay autores que incluso llegan a 40, los más benignos hablan de 15, 10, pero bueno, estamos hablando de una gran hambruna pues muy superior al holodomor ucraniano de la época de Stalin. O sea, estamos hablando también porque hay más población en China, o sea, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo parte de ese programa económico mal hecho, esas mentiras al superior, y cuidado porque incluso cuando se está produciendo la gran hambruna, hay líderes regionales y provinciales que no trasladan a Pekín esa información porque hay miedo de lo que puedan hacer los de arriba con ese gobernador o líder provincial. Es decir, que la mentira está muy metida dentro de este gran drama. Y por supuesto la ceguera económica de Mao al pensar que es tan fácil hacer acero como que un agricultor de repente pone un hornillo con materiales vastos y malos y que se convierte rápidamente en un gran productor de acero. Eso no tiene ningún sentido, claro. Hmm. Aquí es cuando nos damos cuenta de lo que decía, ¿no? Que cualquier suceso catastrófico de la historia de Asia y de la historia de China en particular, como es este, pues es desconocido en Occidente, es desconocido, ¿no? En nuestro país, a pesar de que pueda ser peor que muchas de las cosas que se han vivido aquí, como tú expresabas, ¿no? Con el Holodomor ucraniano de las cifras, ¿no?, más benignas que tú has dicho, hablamos de 10, 15 millones de muertos, y en las más horribles, ¿no?, de 30, 40 millones de muertos. Y esas son cifras totalmente catastróficas, totalmente apocalípticas, ¿no? Digamos. O sea, pensamos, yo qué sé, en la cantidad de muertos que hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial y no superan esas cantidades, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de la enorme tragedia que tuvo que ser para China, que aunque esté muy poblada, ¿no? A nivel de cifras absolutas, pues perder 10 o 15 millones de habitantes por la hambruna provocada por sus gobernantes, pues es una auténtica tragedia universal de todo el planeta. Sí, además, fíjate, un par de cosillas que a lo mejor ilustran hasta qué punto se llegó cuando los resultados agrarios empezaron a no dar los resultados que se esperaban. Mao lanzó una campaña contra los gorriones, contra los pájaros, que decía, los gorriones se comen las semillas. Y entonces eso lo que produjo, aparte de una gran matanza de gorriones, es que los gorriones dejaron de comerse a otros animales e insectos que se comían las cosechas. O sea que fue todavía peor. Al no haber gorriones en todo el tema este de los depredadores, etcétera, lo que se produce es una ruptura que perjudica todavía más a la cuestión agraria. Es decir, Mao hay que entenderlo, y esto de los gorriones, aunque pueda parecer una tontería, Mao hay que entenderlo que es un gran propagandista. Seguramente es de las personas que mejor han manejado la propaganda del siglo XX. Y la campaña contra los gorriones, todo el sistema de campañas que forma Mao a lo largo de su vida, pero esta contra los gorriones,
está muy bien hecha. Luego el resultado económico es catastrófico, porque un propagandista no es un experto en agricultura o en industria, pero en el ámbito de la propaganda Mao es un genio del siglo XX en este sentido. Y ahora que decías toda esta cuestión de Asia, que es muy desconocido, 40, 30 millones, efectivamente, 30, 40 millones para China es un golpe, pero no es tremendamente duro porque es un país muy poblado. Pero mira, la guerra con más muertos de la historia es la Segunda Guerra Mundial, pero las dos siguientes son la revolución de los Taiping en China, a finales del, bueno, mediados, último tercio del 19, y la revuelta de los turbantes amarillos durante la dinastía Zhang en el siglo IX. Es decir, estamos hablando de que de los 3 conflictos bélicos más importantes por número de muertos, 2 son en China. Y eso habla mucho del potencial demográfico de que al final, claro, si Mao en lugar de llamarse Mao y estar en China, se llamara Pol Pot y estuviese en Camboya, pues no hubieran sido 30 millones, hubieran sido 1 o 2, pero es que el potencial demográfico de China es tremendo. Claro. Mm, sí, y yo te digo que si Mao no hubiera estado en Europa y hubiera hecho esas cosas en Europa con esas cifras de muertos, pues saldría en todos los libros de historia y lo estudiarían absolutamente en todos los centros de educación. Y bueno, como decía, hay dos hechos súper famosos en la vida de Mao. Uno era el gran salto adelante y el otro es la revolución cultural, que, que precisamente, como dice la palabra, pues afectó a todo el mundo cultural y educativo. Porque claro, el gran salto adelante, como hemos dicho, pues afectaba a la economía, provocó una hambruna catastrófica, pero la cultura no se quedó atrás. Con la revolución cultural, pues todo tipo de productos culturales y educativos, pues también sufrieron un shock bastante grande. Cuéntanos un poco acerca de cuáles fueron primero las causas de hacer esta gran revolución cultural. Pues, a ver, aquí se juntan dos cuestiones. Una en la que tú hablas, el tema cultural educativo, pero siempre está detrás el poder político. Entonces, una de las causas hay que verlo en la política. Mao, después del gran salto adelante, se ve marginado del poder. O sea, hay una serie de personajes, sobre todo destaca Su Enlai y Liu Shaoqi, que relevan a Mao como líderes políticos del país. Mao sigue siendo el dirigente, el presidente del Partido Comunista de China, le dejan el ámbito cultural y propagandístico para que siga trabajando ahí, pero todas las cuestiones de ámbito económico, de política internacional, política interior, caen en manos de estos dos personajes, de Liu Shaoqi y de Su Enlai. Y Mao queda marginado. Y en este sentido, la marginación de Mao en este ámbito es lo que provoca la revolución cultural, porque Mao no se conforma con haberse quedado fuera. Está claro que, que ha sido un fracaso, el gran salto adelante, que le ha llevado a perder el poder. De hecho, mira, una anécdota rápida, yo cuando daba, que ya no lo doy, este máster que te decía hace un momento de estudios asiáticos, tuve un año varios alumnos chinos y buena parte de la historia de China no la sabían, porque el propio partido te va, pero el gran salto adelante lo conocían, pero si lo conocían porque fue tan catastrófico que eso no hubo manera de ocultarlo. Eso no se puede ocultar de ninguna manera, es tan tremendo. Entonces, claro, Mao, hasta el punto de tremendo que es el gran salto adelante, Mao tiene que dar un paso atrás. Y aparecen estos dos personajes. Y Mao no se conforma y empieza a urdir un programa que es lo que llamamos la revolución cultural. El primer paso de todo esto es cuando Lin Biao, que era el líder del Ejército Popular de Liberación, el líder del ejército chino, en definitiva, muy cercano a Mao, saca adelante lo que conocemos como el libro rojo de Mao, que no sé si es el libro más vendido de la historia o el segundo. Están ahí la Biblia y el libro rojo. Bueno, es un conjunto de aforismos, de frases de Mao. Mao es muy de aforismos, evidentemente. Es muy chino también, muy oriental, es todos los aforismos. Entonces, ahí ese libro empieza a calar entre la población, entre los jóvenes, sobre todo, se empieza a estudiar en las escuelas y progresivamente el ambiente se va enrareciendo, ¿vale? Hasta que se va formando un ambiente prerevolucionario de gente, sobre todo joven, que empieza a ver a los líderes del partido, no a Mao, por supuesto, pero a los que están ahora en el poder, Liu Shaoqi, también está ahí Deng Xiaoping, aunque es verdad que en una segunda línea, Su Enlai, lo empieza a ver como gente que se ha vendido al capitalismo, a la contrarrevolución. De hecho, es verdad que estos líderes políticos vieron que la salida a la economía en China era algo parecido a la nueva política económica de la Unión Soviética, una NEP. En definitiva, empezaron a tantear esa posibilidad y China empezó a crecer económicamente, pero claro, con tácticas cercanas al capitalismo. Y esto
empieza a calar en la juventud, empieza en el ejército popular también a calar, y progresivamente los líderes políticos se van sintiendo cada vez más aislados y Mao cada vez gana más protagonismo, porque además su libro está en todos lados y sus aforismos se repiten y repiten y repiten. Mao además tiene una suerte, que es que su pareja, que es Jiang Qing, ¿vale? Jiang Qing es una cineasta del mundo del teatro también, que maneja toda la cultura en ese momento del país. Entonces, claro, es la propaganda, la cultura, el ejército, los jóvenes, y esto estalla en la revolución cultural, que evidentemente es una revolución donde pues se arrasa con muchos aspectos culturales de décadas anteriores, los profesores, yo soy profesor, pero bueno, esto hay que decirlo, los profesores van a campos de reeducación, los alumnos incluso en algunos casos les pegan palizas hasta incluso la muerte, es decir, toda persona mayor pasa a ser automáticamente vista como sospechosa de contrarrevolucionario y es cuando aparecen los guardias rojos, que son estos jovencitos, que ojo, que algunos son de 20 años, yo que no, pero otros son de 13, 14 años, que van por las calles pues pegando palizas, yendo a determinadas casas, saltando casas de políticos, de líderes del partido, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la revolución cultural es una revolución que va en gran medida contra gente del Partido Comunista. Y detrás está Mao. Esto a lo que va a llevar al final es a que Su Enlai tenga que irse del país. No va a tener tanta suerte Luis Aoqui. Luis Aoqui va a ser encarcelado. Va a morir al poco tiempo de iniciarse la revolución cultural. Si no me equivoco, Luis Aoqui debe morir en el año 69, pero bueno, este dato no es totalmente seguro, no lo tengo en la cabeza tal cual. Pero creo que es en el año 69 y creo que hasta el año 91 los chinos no supieron que su presidente de la República, que en ese momento Luis Aoqui, había muerto. Pensaban que se había encarcelado. Hasta ese punto de opacidad llegaba el régimen chino en ese momento. Y ya no hablamos del régimen de Mao, es que en el año 91 estaba Deng Xiaoping en el poder, no estaba Mao, Mao había muerto unas décadas antes. Entonces, bueno, eso también para ver un poco cómo funciona el régimen chino, que es un tema muy complejo. A partir de ahí, pues Mao vuelve al poder y lo que tiene que hacer en ese momento es acabar con la revolución que le ha creado, porque claro, una vez que tú lanzas la bola de nieve sigue, por mucho que Mao llegue al poder. Mao utiliza el ejército para acabar con esos jóvenes que había lanzado él a la calle, incluso los dividen entre ellos, hay guardias rojos que se enfrentan a guardias rojos. Bueno, con el paso de los meses, una vez ya Mao se ha sentado en el poder y ha intervenido el ejército, China vuelve a estar en orden, pero claro, después de una revolución que se ha llevado por delante, pues a ver, hay cifras que hablan de 20 millones de muertos, hay autores que hablan de cientos de miles, que no llegan ni al millón, tampoco sabemos, es muy opaco y es más fácil tapar la revolución cultural que el gran salto adelante, también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, evidentemente provocó un auténtico eh, terremoto cultural, social y luego, por supuesto, un cambio político que es el ascenso de Mao. Hay que tener en cuenta que esta revolución cultural llegó a Europa. Es decir, a veces hablamos de mayo del 68 como si fuese un proceso puramente occidental, otra vez eurocentrismo, ¿vale? Y el mayo del 68 tiene una dependencia muy grande de la revolución cultural china. De hecho, cuando estalla mayo del 68, me vais a permitir aquí una anécdota, Charles de Gaulle, que era en ese momento presidente de la República Francesa, que tiene buena relación con Moscú, porque Francia siempre en la Guerra Fría, aunque era un occidental, OTAN, etcétera, trataba de no caer mucho en la órbita norteamericana por eso de que Francia es una potencia, no vamos a ser seguidores de otra potencia. Entonces siempre jugó a dos bandas de Gaulle, Moscú, Washington, ¿no? Entonces de Gaulle manda a su ministro de Exteriores a Moscú a preguntar en ese momento, creo que era Brezhnev el que estaba al mando de la Unión Soviética, a preguntarle si esa revolución cultural que está llegando a Francia la está provocando el Partido Comunista de la Unión Soviética, la está provocando Moscú. Y Brezhnev le dice que no, que ellos no son. Y entonces cuando vuelve el ministro de Exteriores francés, De Gaulle dice, pues entonces esto es China. Y efectivamente esto llega hasta ahí. Incluso si nos venimos a España, buena parte del origen de la banda terrorista ETA, que tiene lógicamente un elemento de corte comunista extrema izquierda, buena parte de ese origen no es tanto soviético como chino. Y estos un poco los últimos elementos de la revolución cultural, como incluso nos afectan pues a Occidente con la revolución del 68, que tuvo muchos más padres y muchas más consecuencias que las propias de China, pero que hay un elemento chino que a veces olvidamos. A veces pensamos que la revolución del 68, mayo del 68, fue una cosa nuestra, o como mucho venida de Rusia. Y no, hay que irse a la revolución cultural de Mao para encontrar las raíces de mayo del 68. Hmm.
Sí, y me ha parecido espectacular esta intervención, precisamente para no poner los puntos sobre las IES y darnos cuenta de hasta qué punto pues, la historia asiática, la historia de China, ¿no? En este caso, no sucede de forma aislada en su país y ya está, o sea, solo les afecta a ellos, ¿no? Sino que vivimos en un mundo interconectado, mucho más en la historia contemporánea, y todo lo que sucede en una parte del mundo afecta a la otra parte del mundo, como hemos visto en este caso. Y también quería mencionar a nuestros queridos oyentes y espectadores en YouTube que en mi web, en Historia, tenemos un artículo publicado sobre la revolución cultural en el que abordamos más profundamente pues, las cosas que se hicieron durante este proceso, porque de verdad que son totalmente terroríficas, ¿no? Esa lucha contra los valores viejos, todo lo que fuera viejo era contrarrevolucionario, había que eliminarlo. Y cosas muy superficiales, ¿no? Muy tontas, ¿no? Que podrías decir que contra las que se luchaban, ¿no? Por lo que tengo entendido, o sea, no podías hacer ningún tipo de ostentación de la riqueza. O sea, si ibas por la calle con un reloj, aunque fuera un reloj barato, a lo mejor ya te acusaban de ser rico o cultivar flores en el jardín de tu casa o incluso las mujeres que fueran demasiado femeninas, ya todo eso había que lucharlo, porque todo era signo de ser contrarrevolucionario. Sí, de hecho, ahora cuando comentaba esto de que asaltaban casas, si encontraban un sillón en una casa, automáticamente era contrarrevolucionaria esa persona. O sea, que estamos hablando, lo que has dicho tú de ostentación de la riqueza, incluso de puertas adentro, tener una cama buena, tener un sillón. Claro, para eso tenían que entrar en tu casa, pero es que entraban en tu casa los guardias rojos. Entonces, bueno, es un momento, yo tampoco me he parado a decir muchos ejemplos, pero es un momento efectivamente donde, pues como pasaba en la Camboya de Pol Pot, que por llevar gafas, pues automáticamente eras un capitalista contrarrevolucionario, pues aquí por cuestiones relacionadas efectivamente con una mínima ostentación de riqueza, pues automáticamente ya eras contrarrevolucionario. Aquí es donde se ve lo que decía al principio, esa diferencia entre Mao y otros líderes comunistas de la China. Mao, dije al principio, no salió a estudiar fuera. No es que no hubiera viajado, ¿eh? Mao no era precisamente una persona inculta, ni muchísimo menos. Mao tenía cultura y tenía mundo. Pero había una serie de personas, como ya digo, Zhou Enlai o Deng Xiaoping, que habían salido a estudiar a universidades europeas, habían visto mundo antes de la Revolución China, y Mao es de otro mundo. Mao es un agricultor del interior y cuando se enfrenta, curiosamente, a otros comunistas chinos, es un enfrentamiento entre esos comunistas más de campo, más sobrios en su forma de hacer las cosas, contra esos comunistas que pues sí que han tenido una relación de juventud con Occidente y con universidades occidentales. Hmm. Y curiosamente, esta revolución cultural, que creo que se extiende entre 1966 y 1976, coincide también con los últimos años de vida de Mao. Bueno, porque creo que él muere, creo que es en el 76, o no, por ahí. Entonces, quizás puedas contarnos acerca de cómo fueron esos últimos años de la vida de Mao y cómo se vivió la muerte de su líder. Uh-huh. Pues mira, aquí hay una cosa, yo es una interpretación muy personal la que voy a hacer ahora, quizá haya gente que no esté de acuerdo. Yo tengo la sensación de que Mao, lo que decía al principio, durante toda su vida piensa una China, lo que él quiere para China y piensa para hacerlo durante su vida. Y eso le lleva a cometer errores, como decía, el gran salto adelante. No había necesidad de hacer ese gran salto. Lo que pasa es que él ve que el tiempo se le acaba, su vida se le acaba y tiene que ir dando pasos. Hay como un calendario marcado al que él nota que no llega ya. En cambio, cuando Mao se hace con el poder en la revolución cultural, la sensación a mí que me da es que ya es un Mao que ya lo único que quiere es tener el poder. Ya no quiere grandes transformaciones, ya todo lo que tenía que hacer o no lo ha hecho o lo ha hecho, o ha fracasado o ya más o menos, y ya simplemente aspira a ser el gran timonel, el hombre honrado por toda China, admirado por China, a aguantar el poder hasta su muerte y después de su muerte pues dejar un legado que no destroce lo que él ha hecho. Pero ya no es un hombre ambicioso, también es que la edad que tiene Mao en este momento da para pocas ambiciones, es decir, ya es para tener una vida más tranquila. Entonces, aunque es verdad
que sí que va a haber una carrera por la sucesión de Mao y ahí Mao va a tener un cierto papel. A mí me da la sensación de que es un Mao bastante conformista con respecto al Mao que teníamos en los años anteriores. Es consciente de que le quedan 5, 6, 7 años de vida y quiere simplemente mantener el poder y no tener grandes sobresaltos. Además es un momento muy difícil para China porque se queda sola internacionalmente. Rompe con la Unión Soviética de manera definitiva, ha habido ya rupturas anteriores, no hemos comentado ninguna porque tampoco venía al caso de las preguntas del podcast y tampoco aportaría mucho a lo que es la vida de Mao. Pero sí que es verdad que aquí se produce en los años 70 la ruptura definitiva con China, con China, con la Unión Soviética, y China se queda sola, solo la reconoce Albania. Y es cuando se empieza a producir el acercamiento a los Estados Unidos. Ahí tiene un protagonismo fundamental Zhou Enlai, que es rehabilitado por el partido después de la Revolución Cultural, toma la cartera de Exteriores y empieza una relación con Kissinger y luego posteriormente con Nixon que va a llevar un proceso de cambio que es fundamental para entender la posterior historia de China. Es decir, el hecho de que en los años 70 China se integre en la ONU, porque China no estaba, la República Popular de China no estaba en la ONU, estaba la República de China, que era Taiwán, que esa República Popular entre en la ONU, que Taiwán por tanto tenga que salir, que el que entre en el Consejo de Seguridad sea la República Popular de China y Taiwán por tanto tenga que ir, que Estados Unidos tenga por fin relaciones diplomáticas con China y que incluso el presidente Nixon y Mao se entrevisten, pues eso es un cambio tremendo en la evolución de la política exterior del país. Bueno, eso es muy importante en esta época lo que se produce a nivel exterior, porque permite entender la evolución de China en las décadas siguientes. Deja de ser un país aislado para ser un país lógicamente comunista, pero con relaciones con los Estados Unidos, que lógicamente tienen un interés en China, aparte de económico, de aislar también ellos la Unión Soviética, o sea, conseguir que el país más poblado del mundo no sea aliado de los soviéticos en pleno contexto de Guerra Fría. Eso por un lado. Claro, toda esta cuestión de la política exterior va a hacer que Zhou Enlai gane muchísimo prestigio. Y esto es fundamental para entender la sucesión de Mao. Ya lo veremos un poco más adelante si voy avanzando por otro tema, pero ya veremos que el prestigio de Zhou Enlai es fundamental para entender por qué después de Mao llega lo que llega. Luego, por otro lado, Mao tiene en principio un sucesor natural, que es Lin Biao, líder del Ejército Popular de Liberación, que es el gran promotor del Libro Rojo, como decíamos antes, pero Lin Biao comete una serie de errores políticos que le van a llevar al final a tratar de exiliarse por un golpe de Estado fallido y a morir en un viaje en avión escapando de China. O sea, Lin Biao pensó que era su momento, también se hacía mayor, veía que Mao era mayor pero no moría y dio un golpe de Estado fracasado, bueno, quedó más o menos en la nebulosa, pero al segundo golpe de Estado de Lin Biao, Mao ya no se lo perdona, Lin Biao tiene que huir, como decía hace un momento, en avión en dirección a Moscú, parece que Moscú estaba detrás también de este golpe de Estado, y en las estepas de Mongolia, pues el avión cae y Lin Biao muere. Entonces ya no tenemos ya no teníamos en el momento que da golpes de Estado, pero ahora con su muerte ya no hay sucesor natural. Quedan dos opciones. Zhou Enlai, que es este gran hombre que ha estado detrás de la política exterior de China, y la propia Jiang Jing, que es la mujer de Mao, que es una política de primer nivel también. O sea, no estamos hablando de que es la mujer de, es una persona que tiene una gran capacidad organizativa, cultural, etc. ¿Qué sucede? Que ninguno de los dos es bien visto por Mao. Es decir, por un lado, Zhou Enlai es la antigua China previa a la Revolución Cultural, Mao jamás va a dejar el poder en manos de este hombre, y claro, Jiang Jing es su mujer. Mao sí que puede admitir que ella sea su sucesora, pero sabe que la población y el Ejército de Liberación no van a aceptar nunca a Jiang Jing. Por lo tanto, lo que tenemos es que buscar una tercera vía. Y es cuando Mao encuentra un personaje bastante anodino, que es Hua Guanfeng, que es el que le va a suceder finalmente cuando Mao muera. Y este Hua Guanfeng, pues la realidad es que fue conocido en los años 80 y 90 por quedarse dormido en las reuniones del Partido Comunista de China. Es decir, es una persona pues, a ver, no digo yo que sea evidentemente un inútil político porque no lo era, pero no era una persona preparada para dirigir el gobierno de China. De hecho, va a durar muy poco. Una vez que muera Mao, como has dicho tú, una vez que muera Mao, le va a suceder Hua Guanfeng, pero enseguida se lo van a quitar de en medio. Primero lo va a intentar Jiang Qing, la mujer de Mao, no lo va a conseguir, va a empezar un proceso de juicio contra Jiang Qing y lo que se llama la banda de los cuatro, que son, junto con Jiang Qing, tres políticos más que le van a apoyar. Ahí Hua Guanfeng vence, pero no va a vencer en el segundo intento de golpe que se lo va a dar Deng Xiaoping. Ahí lo que sucede es que a la muerte de Zhou Enlai, que muere al mismo tiempo que Mao, hay unos meses de diferencia,
el pueblo de China, consciente de todo lo que ha hecho Zhou Enlai para mejorar el país y para la política exterior, etcétera, se lanza a la calle, no queda más remedio que al delfín de Zhou Enlai, que es Deng Xiaoping, reintegrarlo en el partido, se le reintegra incluso en la cúpula del partido y Deng Xiaoping, que es un tío muy hábil, lo que hace es poquito a poquito socavar los poderes de Hua Guanfeng hasta que llegan de mutuo acuerdo a que Hua Guanfeng, el sucesor puesto por Mao, a los pocos meses de morir Mao, tiene que abandonar el poder y dejarlo en manos de Deng Xiaoping, que es clave para entender la China actual. Bueno, la China por lo menos hasta la llegada de Xi Jinping, porque Xi Jinping ha cambiado cosas actualmente con respecto a la China que hereda de Deng Xiaoping. Pero bueno, ese es un poco el proceso final de vida de Mao, que no hay grandes políticas, no hay grandes campañas, y a mí la sensación que me da es un hombre ya que está conforme con lo que tiene y busca un sucesor y poco más. Bueno, y ahora, ¿no? Que hemos terminado este recorrido, ¿no? Biográfico por la vida de Mao Zedong, yo te quería preguntar para, ¿no? Ya terminar este podcast, si tú, ¿no? Como profesor, como historiador, como divulgador de la historia de Asia, recomendarías algún libro, ¿no? Fácil de leer para cualquier persona que esté escuchando este podcast y que quiera conocer más sobre el tema, pero de una forma, pues, digamos, amena o fácil de entender, digamos, no un tochaco ahí de 800 páginas difícil de entender porque sea, ¿no? Demasiado profundo. Pues mira, lo tengo que mirar, porque me sé el nombre de los libros, pero no de autores, pero vamos, si me dejas un minutín, te lo digo ya. Eh, Porque, vamos a ver, yo tengo aquí varias notas de bibliografía sobre historia de China. Mm. He hecho mis publicaciones del blog mío y de la página web, perdón, y del canal de YouTube, pero claro, de memoria algunos autores no me lo sé. Pero bueno, básicamente de historia contemporánea, lo digo porque hay una historia contemporánea muy buena de China hecha por un profesor español. O sea, lo que pasa es que te lo tengo que, creo que es el profesor Ramírez, pero lo tengo que mirar un minutín. Es un libro muy bueno, de unas más o menos 250, 300 páginas, que te resume la historia de China desde las guerras del opio hasta lo que estoy comentando yo ahora. Incluso te llega, si no me equivoco, hasta los Juegos Olímpicos del 2008, que son, ahora ya que estamos hablando, que ha salido esto de los Juegos Olímpicos, es un elemento histórico, nos puede parecer curioso, fundamental para entender el salto de China a nivel de potencia. Económica evidentemente lo era, pero sí de potencia reconocida mundialmente. Mira, yo libros ahí recomiendo eso, la historia contemporánea de China, de Raúl Ramírez Ruiz, que está publicado en la editorial Síntesis, y como decía, creo que es de lo que han escrito algún profesor español, lo mejor que tenemos. Ya tiene unos añitos, es un libro que tiene una década, pero bueno, te explica muy bien, ya digo, desde la guerra del opio hasta prácticamente la actualidad. Hay una, a partir de ahí hay una serie de libros, yo voy a hablar de tres, que no son historias contemporáneas de China propiamente, pero que son tremendamente interesantes para entender toda la evolución de la China milenaria. Porque algo que a veces no nos damos cuenta es que Xi Jinping, el actual líder del Partido Comunista de China, en el fondo es un emperador. O sea, todo el modelo imperial del hijo del cielo, de la corrupción es mala y por tanto el rey corrupto, el gobernante corrupto debe caer, etcétera, etcétera. Todo eso se mantiene vivo. O sea, no puedes cargarte una historia milenaria con un par de revoluciones, aunque es verdad que en gran medida han cambiado muchas cosas. Entonces, entender la China milenaria me parece un tema interesante. Entonces, yo ahí destaco la historia de China de Patricia Barclay, está publicado en Esfera de los Libros. Este ya es un libro un poco más largo, de unas 600 páginas, pero claro, te habla de toda la historia de China desde las dinastías antiguas hasta la actualidad. Si queremos algo más sencillito y más corto, hablamos de 150 páginas más o menos, Gregorio Doval, en Nautilos, tiene un libro de divulgación, ¿vale? Que es Breve Historia de China Milenaria. Sería parecido al que he dicho antes de Patricia Barclay, solo que mucho más corto y en este caso, pues ya digo, el autor es también español, por lo tanto, barremos un poco para casa, ¿no? Y El mundo chino de Jas Gernet, que está publicado por Crítica, que hay más que hablarte de historia política, económica, te habla de mentalidades y de religión china, que también te ayuda mucho a entender pues cómo llegaron a donde llegaron, en qué situaciones están y cuál es la mentalidad, porque hay una cosa que también tenemos muy clara, es que el mundo está interconectado,
pero la mentalidad occidental es muy distinta a la mentalidad oriental. Pues bueno, yo esos 4 libros, hay otro que no tengo apuntado, que es La Gran Muralla China, que no va para nada de la muralla propiamente, de la construcción, sino de cómo China se aísla del mundo históricamente, tradicionalmente, cómo se ha ido aislando, pero no tengo aquí la referencia ni de autor, bueno, autora en este caso, es una profesora de la Universidad de Oxford, pero no tengo el nombre ahora mismo, ni tengo el editorial ni nada, pero eso, La Gran Muralla, ese libro, si no, pues lo puedo buscar y a lo mejor en un comentario en tu podcast lo escribo ahí en iVoox y digo, este era al que me refería. Pero bueno, yo recomendaría esos libros, sobre todo si queréis contemporánea, el del profesor Raúl Ramírez, para mí es lo más sencillo y lo más divulgativo que se puede encontrar. Pues muchísimas gracias por todo, Carlos. Yo creo que cualquier persona, ya te digo, que esté escuchando o viendo este podcast y que le haya llamado mucho la atención todo de lo que hemos hablado y si quiere profundizar, ¿no?, en estos temas, pues podrá recurrir a esa bibliografía para empezar a conocer más el mundo chino. Así que nada, yo llegados a este punto, solo quería agradecerte profundamente por haber venido a este podcast nuevamente a hablar sobre la historia de China, hablar sobre la historia de Mao Zedong. Y eso, muchísimas gracias por todo y esperamos volver a tenerte por aquí dentro de poco. Muchas gracias a ti por invitarme otra vez, que ya es la segunda además, o sea que es un lujo. Y nada, te seguiré escuchando, que yo te escucho cada podcast que sacas. Como soy un gran consumidor de podcast, estoy suscrito a muchos, pero uno es el tuyo. Y en cuanto sacas programa, pues en las siguientes 24 o 48 horas ya me lo he escuchado. O sea que seguiré escuchándote y disfrutando y aprendiendo contigo. Pues muchísimas gracias por todo.